Cientos de miles de personas han huido o intentan salir de Afganistán luego de que los Estados Unidos anunciara el retiro de sus tropas, cuya consecuencia inmediata fue el desplome del gobierno afgano y la proclamación de victoria por parte del Talibán tras 20 años de guerra. Hasta el momento no existe certeza de cuál será el destino final de las personas que buscan migrar fuera de las fronteras ni de los desplazados internos en este país de Asia Central. Desde que comenzase la invasión de los Estados Unidos a Afganistán y de sus aliados hace ya 20 años, la situación de las personas que habitan Afganistán ha sido de éxodo, tanto de forma interna como también al exterior. En los últimos años, las cifras de refugiados en las que informaban por parte de las Naciones Unidas siempre estaban aquellos que venían de Afganistán, que han buscado refugio en los países vecinos, pero que en muchos casos han tratado de jugarse la vida tratando de llegar a la Unión Europea. En los últimos días hemos visto cómo la escalada de violencia ha crecido. Según Naciones Unidas, en torno a 390.000 personas son las refugiadas internas dentro del país, es decir, desplazados dentro de ese país, Afganistán. Y la cifra podría aumentar a más de 500.000 desde que se anunciase por parte del el expresidente Donald Trump de los Estados Unidos a finales de 2020 su retirada de Afganistán. Eso ha hecho que muchas personas busquen protección. En los últimos días hemos visto cómo la situación ha llegado a una situación de desborde. La situación en el aeropuerto de Kabul ha dejado patente el éxodo de estas personas, refugiados que buscan protección internacional, colaboradores de los estados aliados de la invasión de Estados Unidos que buscan protección tras 20 años de guerra en un país que busca ahora la paz. El pasado 15 de agosto, las imágenes del Talibán en el Palacio del Gobierno en Kabul se convirtieron en parte de la historia contemporánea. El grupo insurgente declaró la victoria tras 20 años de guerra contra las fuerzas de ocupación estadounidenses y sus aliados. Horas antes, el entonces presidente Ashraf Ghani huyó del país. خداوند امرایش محاسبه میکنه و مردم افغانستان هم قضاوت خود خواهد کرد. 20 años atrás, en 2001, el entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, anunciaba el inicio de una ofensiva militar contra Afganistán tras acusar a los talibanes de ocultar a Osama Bin Laden, señalado por los estadounidenses de ser el autor intelectual de los ataques del 11 de septiembre del mismo año. We have carried the fight to the enemy. We are rolling back the terrorist threat to civilization. A partir de entonces comenzó una larga guerra que ocasionó miles de víctimas mortales y millones de desplazados. Solo en 2020, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, más de 4 millones de personas se vieron internamente desplazadas. ACNUR, por su parte, contabilizaba hasta entonces unos 2,5 millones de afganos refugiados en otros países, sin contar los solicitantes de asilo y los migrantes en general. Desde abril, la crisis se agudizó a límites alarmantes tras la confirmación del retiro de tropas por parte del mandatario estadounidense Joe Biden. I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. When I came to office, I inherited a diplomatic agreement duly negotiated between the government of the United States and the Taliban that all U.S. forces would be out of Afghanistan by May 1, 2021. Este acuerdo había sido alcanzado entre Donald Trump y los talibanes, pero finalmente la fecha de retirada de tropas se postergó para el 31 de agosto. Turning to Afghanistan with the humanitarian update. Since the start of the year, nearly 390,000 people have been newly displaced by conflict across the country, with a huge spike since May. Our humanitarian colleagues are telling us that between July 1st and August 5th, 2021, the humanitarian community verified that 5,800 internally displaced persons had arrived in Kabul. They were seeking safety from the conflict and other threats. Aunque la comunidad internacional y organizaciones políticas y sociales vinculadas al conflicto estaban de acuerdo con el fin de la ocupación, la manera improvisada en cómo se ha realizado ha causado fuertes críticas a la administración estadounidense. Kind of the worst scenario for me is
not just military takeover, but also how Afghan civilians are treated, and then the humanitarian impact that has in the millions potentially of internally displaced persons and refugees outside of the country. The decision to leave, you can take a view on whether you agree with that or not, but that policy decision is entirely separate from the manner in which that policy has then been enacted, and the chaotic scenes we're seeing now live in Kabul just show how, whether or not you agree with the policy decision, then how that carries out is an entirely different matter. And the way we're leaving Afghanistan now is completely humiliating, I think, for the West. Según un organismo del Congreso estadounidense abocado a la reconstrucción de Afganistán, durante los últimos 20 años el gobierno de Estados Unidos ha invertido alrededor de $145 mil millones en el conflicto. De ellos, 83 mil millones se destinaron al mantenimiento del ejército y fuerzas policiales afganas. Parte de ese arsenal está ahora en manos del Talibán. This offensive that was organized by the Taliban has been in the works for a decade. The Taliban realized that taking control of rural areas in Afghanistan was key for it to be able to take the provinces and then take the cities and march on to Kabul. U.S. military commanders and NATO commanders, they dismissed this and said the only thing the Afghan government should be worried about is defending the cities. The Taliban organized this offensive, again, over the course of a decade. It pre-positioned forces in these rural areas. It expanded its control. And then, once President Biden announced the withdrawal from Afghanistan on April 14th, the Taliban sprung this offensive and made rapid gains while U.S. commanders, including the chairman and Joint Chiefs of Staff, were denying what was happening. This is an intelligence failure on a massive scale. Mientras tanto, organismos internacionales como Cruz Roja y ACNUR han informado la continuación de su presencia en Afganistán. Además, revelan que han tenido contacto con el Talibán para resolver problemas humanitarios. Our very limited interaction, we're literally talking about the last few hours in this new context, has been mostly on issues like keeping the security, ensuring the safety of our premises. On all of that, on all of those very practical operational issues, the interaction has been relatively positive. So let's hope that it continues to be. This has nothing to do with recognition, legitimacy, non-legitimacy. This is not an issue for humanitarians to solve. That's a political issue. Our concern are the people, and to help the people, you have to be on the ground. We are confident because we have had a very consistent dialogue with the Taliban at the leadership level, but also at the local leadership levels, which of course is absolutely critical to be able to carry out humanitarian operations in areas they used to control. El impacto de una ola migratoria sin precedentes hacia los países vecinos preocupa a los principales centros de poder en Asia Central. Uzbekistán y Tayikistán, países del espacio postsoviético, limitan con Afganistán, mientras que China tiene una frontera común de 90 kilómetros con este país. Мы этим совершенно не удовлетворены. Мы считаем, что нужно возобновлять переговорный процесс. И наша ключевая озабоченность, чтобы вот происходящее в Афганистане не перелилось в Центральную Азию, на территорию наших союзников по Организации договора коллективной безопасности. 美国20年在阿富汗，现在仓促的、不负责任的撤军，对这个现在的阿富汗的乱象是要负主要责任的。那么我们，包括我这次来，那么一再的敦促这个美方要纠正错误，不要重犯错误。在阿富汗问题上，当前这个应该来说，这个形势正是美国的军事上、国际政治上，它自身的信誉上的一个大失败。 Por su parte, en Turquía, donde residen cerca de 5 millones de personas bajo protección internacional, el presidente Erdogan ha advertido que su país no se va a convertir en el almacén de refugiados de Europa. Şu gerçeği de Avrupalı dostlarımıza hatırlatmamız gerekiyor. Milyonlarca insanın cazibe merkezi haline gelen Avrupa, sırf kendi vatandaşlarının güvenliğini ve
refahını korumak için sınırlarını sert bir şekilde kapatarak bu sorunun dışında kalamaz. Üstelik Avrupa bu tutumuyla sadece uluslararası hukuku ihlal etmekle kalmıyor. İnsani değerlere de sırtını dönüyor. Türkiye'nin Avrupa'nın mülteci ambarı olmak gibi bir görevi, sorumluluğu, mecburiyeti de yoktur. Mientras tanto, el gobierno de Grecia ha levantado una valla de 40 kilómetros y un sistema de vigilancia en su frontera con Turquía, en medio de la preocupación por un aumento de migrantes afganos. A su vez, otros países de Europa como Francia y Alemania han anunciado que darán refugio a quienes hayan colaborado con sus fuerzas militares, pero se teme un endurecimiento de las medidas para aceptar a miles de nuevos solicitantes de asilo. Hemos visto las imágenes del aeropuerto de Kabul. El proyecto de los Estados Unidos de retirada de sus tropas, así como el proyecto para tratar de evacuar a los colaboradores de los países tanto de la Unión Europea como también de los diferentes socios de la OTAN que han colaborado con Estados Unidos en la invasión desde hace 20 años en Afganistán. El caos en el aeropuerto de Kabul demuestra el fracaso del plan de retirada, pero también muestra la desesperación de las personas, de los colaboradores de estos últimos años. Ese plan de repatriación y sobre todo de búsqueda de protección a esas personas se ha vivido en estos últimos días como una situación de caos dentro del aeropuerto. Ahora lo que preocupa realmente ya no solo la situación de los colaboradores, sino los desplazados internos. En las últimas semanas, ante el avance talibán, hemos visto cómo la capital, Kabul, han llegado cientos de miles de personas buscando protección internacional. Aunque en la zona se mantienen fuerzas y también movimientos sociales, como es el caso también de las organizaciones internacionales de Cruz Roja y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la realidad es que no dan abasto para proteger a estas personas que huyen de otras regiones y que buscan en Kabul la protección internacional. Ante la dejación del gobierno, el propio presidente afgano abandonó el país y la toma del poder de los talibanes ha hecho y ha mostrado que miles de personas buscan protección internamente en Afganistán y de momento no se sabe qué va a ocurrir con ellos. Las últimas semanas han sido realmente intensas en Afganistán. El conflicto ha empeorado y esto ha provocado un gran movimiento de población. Muchas familias se han visto obligadas a huir de sus hogares. De acuerdo a la declaración realizada por la representante de ACNUR en Afganistán, desde principio de año, más de 550.000 afganos han sido desplazados internamente como resultado del conflicto. En consecuencia, las necesidades humanitarias van en aumento. Escalated in the past weeks, tens of thousands have fled their homes. Currently, the overwhelming majority of displacement is taking place within Afghanistan itself. That's where humanitarian efforts also need to be focused. Over 500,000 people have been displaced within the country since the beginning of the year. Acute humanitarian needs are now spiraling. 80% of those forced to flee within the country are women and children. Un gran número de familias con decenas de niños pequeños forman parte de cientos de miles de personas desplazadas que han intentado escapar de un conflicto que se ha intensificado desde que las fuerzas extranjeras, lideradas por Estados Unidos, iniciaron una retirada definitiva. Muchas de ellas han encontrado refugio en una escuela en la provincia de Kunar, al noreste de Afganistán. در په در ګرځو دلته دا زمونږ شپږمه لسمه شپه ده غوټه دلته چې پراته یو واړه راته مریضان شو دا ټوله سینې خرابې شوې ګېډ خوږې پې ولګېد او دا سورنر کې پراته یو هېڅوک راسره کومک کوي. د غازي اباد او ناړۍ ولسوالۍ نه تر نن تاریخه پورې تقریبا 9000 کورنۍ بې ځای شوي دي چې د دې جملې نه 15,000 کورنۍ د کونړ په هغه امنیتي ولسوالیو کې او مرکز اسداباد کې مېشت شوي دي. همدارنګه څه کم څلور زره په مینه ننګرهار ولایت ته تللي دي. Muchas de las calles de Kabul son un campo de desplazados internos de otras provincias que huyeron de sus casas para no enfrentarse al grupo talibán. En parques de la ciudad se han instalado campamentos provisionales donde miles de personas viven en muy malas condiciones, hacinados con lo mínimo. Estas personas no han recibido ningún tipo de ayuda. ما از شمال افغانستان ولایت جوجان آمدم به خاطر منطقه ما مردم جنگ وحشت دهشت بود. از به خاطر جنگ ما مردم از جان خدا کشیدم از کابل آمدم. اینجا آمدن ما نزدیک یک هفته شد که به خاطر من دولت یک نان
نان خشک ندادن، آب ندادن. این مثل که دید شما اینجا پارک هستیم، نه برادر خوردن است، نه از دیگه چیز است، نه برادر صرفانه است. حالا اینجا آمدیم کابل به می پارک شهر هستیم، یک تعداد مردم تخار است، یک تعداد مردم قندوز است، یک تعداد مردم بغلان است. اینا جنگ زده آواره و در بدر هستند، به همین نان دیگه برایشان رسیدگی میکنه، دیگه جایی ندارن، دیگه اینمی پریشانی سرگردانی است، مردم نمیفهمن که چی کنه. Decenas de miles de personas han intentado huir de Afganistán desde que los combatientes insurgentes irrumpieron en la capital, contemplando una sorprendente derrota de las fuerzas gubernamentales y poniendo fin a 2 décadas de guerra. Kabul se sumió en el caos cuando los residentes y los ciudadanos extranjeros intentaron escapar por el aeropuerto, donde el personal abandonó sus escritorios mientras la gente corría hacia los aviones. Tras retomar el control en Afganistán, el principal mensaje enviado por el grupo talibán a la comunidad internacional fue la intención de mantener relaciones pacíficas con otros países y de respetar los derechos de las mujeres, aunque siempre en el marco de la ley islámica. موږ غواړو چې داسې حکومت او نظام آینده کې جوړ شي چې ټول جهتونه پکې ځان ویني، ټول جهتونه پکې شامل وي او له بېلابېلو جهتونو سره تفاهم موږ ته ورسوي. د جنګ دوام نه غواړو، د افغانستان سوله او ثبات ته لیواله یو، همدې خاطر مبارزه سوې ده چې د ښځو حقوقو ته د شریعت په چوکاټ کې پابنده واوسېږي. زموږ د خویندو مندو هغه حقوق چې الله جل جلاله په شریعت کې ورکړي دي او زموږ د ملت ارزښتونه ایجابوي هغه ټول ورکړو. ښځه د ټولنې مهم عنصر او برخه ده. ښځې به د هېواد په بېلابېلو برخو کې فعالیت لري او د چوکاټو د اصولو په دننه کې به کار کولی شي. په طبي، تعلیمي او مختلفو برخو کې اړتیا ورته لرو، زموږ ټولنې اړتیا حس کوي، دوی به زموږ سره حضور ولري او فعال فعالیت به وشي کولی. En la provincia de Herat, cerca de la frontera iraní, varias escuelas estuvieron cerradas durante mucho tiempo a causa del COVID-19 y luego permanecieron así debido a las preocupaciones de seguridad en curso relacionadas con los avances de los talibanes. Sin embargo, el lunes 16 de agosto, las escuelas abrieron sus puertas. ما خوش از که مکاتب ما شروع شده و درس خود را ادامه میدهیم و تا گروه طالبان میخواهیم که مانع پیشرفت و دست خودت ما نشه و میخواهیم مثل کشورهای دیگر پیشرفت و وطن خود را به طریق برسانیم. و ما خداوند سپاسگزار هستم که باز دوباره زمین درس و تحصیل برای فرزندای وطن ایجاد شده و میتونن که دخترای ما درس و تحصیل خود پیش ببرن و زمینه بسیار خوبی برای ترقی و تعالی برای کشور میباشه. A pesar de que el grupo talibán anunció que formará un gobierno inclusivo y respetará los derechos civiles, muchos afganos temen que el nuevo régimen no sea muy diferente del gobierno fundamentalista de la década de los 90. Asid Ahmed, quien lleva viviendo más de 20 años en los Emiratos Árabes, expresa su preocupación. Dice que espera ver un cambio real con el regreso de los talibanes al poder. Even if my mother dies, I will not cry that much as I cried yesterday. But we have no option left. Now what we are hoping is for good. We are hoping that these people have changed 20 years back. Now that we are in 21st century, we are looking for some positive from their side. I need to visibly see some change rather than speaking to me. Like I need to see the ladies to go to their workplace. I need to see the ladies moving out freely. I need to see the people. Like we are Muslims, we all support Islamic rules, but not extreme. Con la llegada de los insurgentes al poder en Afganistán, es evidente la preocupación por el retorno de la persecución y la supresión de derechos entre los grupos más vulnerables en ese país, entre ellos el de las mujeres, quienes temen ser blanco de persecución. جنکۍ یریږي ښځې یریږي مونږ ټول جنکۍ او ښځې مخې ته د راشي او خپل اواز د پورته کړي که هغه یو میډیا ته خبرې کولي که هغه بهر ته راوتلي او یو پوسټ کارډ نیولي مونږ په زور لګو او دا خبرې مخې ته راولو او دغه زما د کمپین وس حصہ ده زه خپل ډېر پوره کوشش کوم چې د افغان د جنکو د ښځو اواز چې دی هغه مخې ته ورسوم. A medida que el grupo talibán ha tomado el control de Afganistán, la gente comienza a ocupar nuevamente las calles, temerosos con la incertidumbre de que puede pasar bajo el nuevo régimen. Hay más tráfico en las calles y más gente, aunque no como suele haber normalmente. En particular, hay menos mujeres. Se han visto algunas que no necesariamente visten la burka que las cubre completamente.
Aunque el consenso por parte de los estados ocupantes de Afganistán de la retirada de las tropas, tanto de Estados Unidos como de sus aliados de la OTAN, lo cierto es que el plan de salida ha sido todo un fracaso. Las imágenes del caos en el aeropuerto de Kabul han demostrado que la situación era más extrema y mucho más vulnerable de lo que se ha vivido. Además de ello, los desplazados internos que se están viviendo en estos momentos en diferentes puntos de Afganistán, principalmente en la capital, demuestran que la situación es de extrema vulnerabilidad. Además de ello, los países vecinos de Afganistán están recibiendo un gran número de personas que buscan protección. Otros países, como el caso de Turquía, han anunciado de que no van a ser un puente para llegar a la llegada de refugiados de Afganistán hacia la Unión Europea. Grecia, por su parte, ya ha erigido un muro de más de 40 kilómetros para evitar la llegada de refugiados. Además, Alemania se vive una situación de preelecciones en la que se están manteniendo cautos en la acogida. Francia, la Unión Europea y países como España han llevado a cabo una política de acogida, pero principalmente de colaboradores. La realidad es qué va a ocurrir con las personas que sí han vivido durante estos últimos años la violencia entre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN contra los talibán. La realidad es que qué va a ocurrir con esas personas que están buscando protección incluso internamente y que no pueden abandonar el país. Una situación compleja que denota el fracaso de 20 años de ocupación de Estados Unidos en Afganistán. Una realidad que hoy le hemos traído aquí a Entre Fronteras, el programa de Migraciones y Derechos Humanos de Telesur. E invitamos a continuar en sintonía con nosotros y a que vengan una próxima semana aquí en Entre Fronteras.